Buenos días, queridos estudiantes. En esta clase vamos a continuar con lo que ya se estaba avanzando, lo que es la resolución de triángulos, oblicuángulos. En clase ya se ha realizado lo que son triángulos, rectángulos, ahora continuamos con triángulos, oblicuángulos. Los triángulos oblicuángulos o un triángulo oblicuángulo es aquel en el que ninguno de sus ángulos es recto, es decir, que ninguno de sus ángulos va a medir 90 grados. Puede tener cualquier valor, pero no 90 grados. Como vemos aquí en el ejemplo, tenemos ángulos de 75, 50 y 55 grados. El siguiente de la misma manera, diferentes medidas, pero ninguno es de 90 grados. Puede tener cualquier forma, ¿no? Pero no, los ángulos ustedes deben tener en cuenta de que no sea de 90 grados. Si posee un ángulo de 90 grados ya sería un triángulo rectángulo. Muy bien, para su resolución se usa la ley de senos y la ley de cosenos. Ahora vamos a conocer la ley de senos, donde nos indica que la razón del seno de un ángulo con su lado opuesto es igual a la razón del seno de cualquiera de los otros ángulos con su lado opuesto. Ese es el concepto. Tenemos el triángulo ABC y ABC y a la vez sus ángulos. ¿Ya? Aquí estas letras pequeñas, las minúsculas, esos son los lados que tenemos. B es la letra rojita que está aquí, es el lado B, y C, todo esto es el lado C. Los ángulos ya vienen lo que está aquí marcado. La letra mayúscula va a pertenecer aquí al ángulo, como nosotros ponemos alfa, beta, tita. Ya también esto puede estar representado por letras. Bien, aplicamos la fórmula, nos dice que es la razón, es decir, la razón también es una fracción. Entonces, es el lado con el ángulo opuesto. Ya tenemos el lado A. ¿Con quién reacciona? Es con el lado opuesto, con el seno del ángulo A. Igual se nos forma una igualdad al lado B que tenemos aquí. Fíjense, con el ángulo opuesto se forma la razón, que sería aquí el ángulo B, lo que está marcado de rojo. Nuevamente hacemos igual, ponemos el signo de igualdad, que es el lado C. Y este lado C trabaja con el ángulo opuesto, que sería toda la parte que está pintada de azul. Bien, se usa la ley de senos solo si se conoce dos ángulos y cualquier lado. Es decir, aquí tenemos que conocer dos ángulos. Puede ser aquí la parte naranja y la parte azul y cualquiera de sus lados. O podemos conocer el ángulo A y el ángulo C y cualquier otro lado. Como también se puede conocer el ángulo C y el ángulo B y cualquiera de sus lados, ¿ya? No restringe eso. Y también si conocemos dos lados y el ángulo opuesto a ellos, también nos puede dar otros ejercicios conociendo simplemente los lados, dos lados y el ángulo opuesto a ellos. Bien, jóvenes, vamos a realizar este ejercicio donde se aplica la ley de senos. Para aplicar la ley de senos nos tenemos que fijar de que siempre el ángulo tenga el lado o el lado tenga su ángulo opuesto, que es lo mismo. Por lo menos uno debe tener el lado y el ángulo opuesto. Muy bien, realizamos la relación. Entonces, el dato que tenemos aquí es el lado C, por lo tanto C sobre el seno del ángulo C. Esto es igual y tomamos en cuenta el otro valor que tenemos. No puedo usar el lado A porque no tengo ningún dato, entonces sería en vano mi relación. Sí o sí tengo que usar este lado, que sería el lado B sobre el seno del ángulo B.
Procedemos a despejar, jóvenes, porque queremos encontrar el seno del ángulo B. Los demás datos todos ya tenemos, entonces despejamos. Como seno del ángulo B está dividiendo, pasa al otro miembro a multiplicar. Seno del ángulo B es igual. AB anotamos y nos fijamos aquí que el seno del ángulo C está dividiendo, por lo tanto pasa al otro miembro a multiplicar por el seno del ángulo C. Y nos fijamos aquí en C, como está en el numerador, pasa al otro miembro al denominador o pasa a dividir. Ahí reemplazamos. Seno del ángulo B es igual y tomamos en cuenta el valor de B. El valor de B es 10 por el seno del ángulo C, que en este caso es 25 grados 15 minutos. Todo esto dividido entre el lado C, que es 15. Seno del ángulo B es igual, copiamos todo lo mismo, 10 por, y introducimos a la calculadora el seno de 25 grados 15 minutos, lo cual nos da un resultado de 0,43. Todo esto dividido entre 15. Continuamos. Seno del ángulo B es igual. Multiplicamos 10 por 0,43, lo cual nos da un resultado de 4,3. Todo esto dividido entre 15. Continuamos resolviendo. Seno del ángulo B es igual y dividimos 4,3 entre 15, obteniendo así un resultado de 0,3. Para encontrar el ángulo tenemos que aplicar la inversa. El ángulo B es igual a la inversa de la función seno. Seno elevado a menos 1 de 0,3. Ponemos entre paréntesis para decir que tome en cuenta a todo el número. Por lo tanto, B o el ángulo B es igual. Introducimos a nuestras calculadoras la inversa de seno de 0,3, obteniendo así el resultado de 17,4 grados. Muy bien, llegamos al resultado del ángulo B. Lo que hemos encontrado es el ángulo B. Fíjense en aquí, tenemos el ángulo B y tenemos el ángulo C. Nos falta el ángulo A. Por suma de ángulos interiores vamos a encontrar el ángulo A. Sabemos que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. Esto viene definido ya por suma de ángulos interiores. Despejamos el ángulo A. El ángulo A es igual a 180 grados menos el ángulo A, porque aquí está con signo positivo, pasa al otro miembro con signo negativo. Lo propio es con el valor de C. Esto es B. El ángulo C. Aplicamos el ángulo A es igual a 180 grados menos el ángulo B. El ángulo B acabamos de encontrar es de 17,4. 17,4 grados menos el ángulo C que tenemos aquí. 25 grados 15 minutos. Por lo tanto, efectuando la operación aquí, 180 grados menos 17,4 menos 25,15 nos da un resultado de 138 grados. De esa manera obtenemos el valor del ángulo A. Lo que nos faltaría es el lado A. Por lo tanto, vamos a usar nuevamente la ley de senos. Vamos a hacer la razón que tenemos A
trabaja siempre con el seno del ángulo A. Esto es igual y vamos a usar lo que es el lado B. El lado B por el seno del ángulo B. Bien, lo que queremos encontrar es el lado A. Vamos a despejar, por lo tanto A es igual a B sobre el seno de B del ángulo B. Y nos fijamos aquí, el seno del ángulo A está dividiendo, pasa al otro miembro a multiplicar, seno del ángulo A. Reemplazamos. El lado A es igual y tomamos en cuenta el lado B, que en este caso sería 10 por el seno del ángulo A, que en este caso es 138 grados. Todo esto dividido entre el seno del ángulo B, que es 17 grados, 4. Introducimos estos datos a la calculadora. Tenemos 10 por el seno de 138 es igual a 0,66. Todo esto dividido entre el seno de 17,4, lo cual nos da 0,29. El lado A es igual, multiplicamos 10 por 0,66, lo cual nos da un resultado de 6,6. Todo esto dividido entre 0,29. El lado A es igual y dividimos 6,6 dividido entre 0,29 nos da un valor de 22,75. Acabamos de obtener lo que es el lado A. Ya, vamos a conocer lo que es ahora la ley de cosenos, donde el teorema nos indica de que la relación de un lado de un triángulo cualquiera con los otros dos y con el coseno del ángulo formado por estos dos lados. Esa es la parte literal. Ahora lo vamos a ver la parte analítica. Lo mismo, tenemos el mismo triángulo con sus lados ABC y los ángulos de la misma manera, ABC. Ya, aquí nos dice que el cuadrado de un lado, en este caso A, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de esos dos lados por el coseno comprendido entre los dos lados. En este caso hemos tomado en cuenta A. De ahí ya se puede despejar o sacar aplicando la misma ley. Tomamos en cuenta al lado B y al lado C. Se usa la ley de cosenos solo si se conoce dos lados y el ángulo comprendido, y también podemos resolver aplicando la ley de cosenos si se conoce los tres lados. Bien, jóvenes, vamos a resolver el siguiente triángulo. Nos fijamos en los datos siempre, no en los datos que nos dan ya. En este caso nos está dando dos lados, el lado B y el lado C. Además, el ángulo comprendido entre esos dos lados. Por lo tanto, se aplica lo que es la ley de coseno. Bien, lo que tenemos que encontrar es el lado A. Entonces, vamos a aplicar la fórmula donde nos dice que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos el doble producto de B por C por el coseno comprendido entre ellos, en este caso el ángulo A. Si ustedes han podido observar, jóvenes, el lado que está aquí siempre va a tomar en cuenta A. Fíjense, está A aquí y aquí tenemos el ángulo A. Muy bien, tenemos ya la fórmula anotada. Procedemos a reemplazar.
A al cuadrado es igual, en lugar de b anotamos su valor, que es 10. 10 elevado al cuadrado más el valor de c elevado al cuadrado. El valor de c es 13 elevado al cuadrado, menos el doble producto de b, en este caso 10 por c, que es 3 por el coseno del ángulo, por el coseno de el ángulo que tenemos aquí es 75 grados. Muy bien, continuamos ahora efectuando las operaciones. A al cuadrado es igual, multiplicamos. 10 elevado al cuadrado nos da un resultado de 100. Más 13 elevado al cuadrado es igual a 169. Menos, y multiplicamos aquí 2 por 10 por 13 y aparte vamos a sacar el coseno de 75. Entonces multiplicamos 2 por 10, nos da 20, por 13 es igual a 260. Y aparte, introducimos a la calculadora coseno de 75, el cual nos da 0,2588. Muy bien, hacemos reducción de términos semejantes. En este caso resolvemos la suma que tenemos aquí, 100 más 169, lo cual nos da 269 menos, y multiplicamos 260 por 0,2588 o 2588. El resultado nos da 67,3. Continuamos efectuando aquí. A al cuadrado es igual, y a los 269 le restamos 67,3, de donde obtenemos un resultado de 201,7. Muy bien, nosotros queremos saber solo el lado A, pero aquí tenemos al cuadrado, por lo tanto aplicamos raíz cuadrada a ambos miembros. La raíz se simplifica, quedándonos el valor de A. Aplicamos la raíz cuadrada de 201,7, nos da un resultado de 14,2, lo cual ya hemos obtenido el valor de A. Entonces tiqueamos aquí para darnos cuenta de que ya hemos encontrado. El siguiente, podemos encontrar el valor de B, del ángulo B, o el valor del ángulo C, aplicando la misma fórmula. En este caso vamos a encontrar el valor del ángulo C. Anotamos la fórmula nuevamente. C al cuadrado es igual a, y anotamos los otros dos lados. Estoy tomando en cuenta este lado, por lo tanto ahora inicio con A al cuadrado más B al cuadrado menos el doble producto de A por B por el coseno de, en este caso sería C. Muy bien, jóvenes, aquí nos reemplazamos directamente. Lo primero que tenemos que hacer aquí es despejar. Nosotros ya tenemos todos estos valores. Lo que nos falta es saber el valor del coseno de C, saber el ángulo. Por lo tanto, todo esto que está restando va a pasar al primer miembro a sumar. Como está con signo negativo, pasa al otro miembro con signo positivo. Por lo tanto, 2 por A por B por el coseno de C es igual, y anotamos esta parte que tenemos. A al cuadrado más B al cuadrado. Y C, que está en el primer miembro, va a pasar al segundo miembro. Aquí está con positivo, pasa al siguiente miembro con signo negativo. Menos C al cuadrado. Hasta ahí es la primera parte. Nos fijamos, coseno sigue acompañado, debe quedar solo. Todos estos números de aquí están multiplicando. Por lo tanto, coseno de C es igual a al cuadrado más B al cuadrado menos C al
cuadrado. Como este está multiplicando, pasa al otro miembro a dividir. Hasta ahí ya tenemos todo despejado. Procedemos a reemplazar. Coseno del ángulo C es igual el valor de A elevado al cuadrado, lo cual sería 14,2, todo esto elevado al cuadrado, más el valor de B, que en este caso es 10 elevado al cuadrado, y menos el valor de C, que es 13 elevado al cuadrado. Todo esto dividido entre el doble producto de A, que sería 14,2, por el valor de B, que sería 10. Coseno de C es igual, y multiplicamos 14,2 elevado al cuadrado es igual a 201,7. Más 10 elevado al cuadrado es igual a 100, menos 13 elevado al cuadrado, lo cual nos da 169. Todo esto dividido entre, multiplicamos 2 por 14,2 por 10, lo cual nos da un resultado de 284,05. Efectuamos la suma y resta en la parte del numerador o reducción de términos semejantes. En este caso sumamos 201,7 más 100 y restamos 169, obteniendo un resultado de 132,7. Todo esto dividido entre 284,05. Continuamos. Coseno del ángulo C es igual, y dividimos 132,7 entre 284,05, lo cual nos da 0,46. Aquí lo que tenemos que hacer es aplicar la inversa de la función, en este caso de coseno. El ángulo C es igual a la inversa de coseno. Coseno menos 1. Siempre esto significa inversa. No nos olvidemos de anotar esto. 0,46. Introducimos estos datos a la calculadora y podemos obtener el resultado del ángulo C, lo cual nos da un valor de 62,6 grados. Muy bien, acabamos de encontrar el ángulo C. Lo que nos faltaría es el ángulo B. Como ya tengo dos ángulos y me falta uno, entonces lo vamos a hacer por suma de ángulos interiores. Recordemos que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. Como ya tenemos el ángulo A y tenemos el ángulo C, tenemos que despejar el ángulo B. Por lo tanto, el ángulo B es igual a 180 grados. El ángulo A está con positivo, pasa al siguiente miembro con negativo. El ángulo C igual está con positivo, pasa con negativo. Reemplazamos los datos. El ángulo B es igual a 180 grados menos el valor del ángulo A, que en este caso es 75 grados, y menos el valor del ángulo C, que en este caso es 62,6 grados. 62,6 grados. Hacemos la respectiva operación aquí de suma y resta para obtener el resultado. 180 grados menos 75 grados menos 62,6 grados nos da un resultado de 42,4 grados. De esta manera ya tenemos todos los datos encontrados. Entonces nuestro problema está resuelto.